El título del trabajo es La función de lo real en la visión dionisíaca del mundo. En el trabajo La visión dionisíaca del mundo, escrito por el joven Nietzsche en 1870, lo real se expresa en el mundo como resultado de un juego estético. Lo real aparece en la citada obra como un concepto ambiguo y por lo tanto difícil de definir o enmarcar. En principio, dada por un lado la cercanía de Nietzsche con el espíritu romántico, en especial con la figura de Schiller y Wagner, y por otro con la tradición filosófica, particularmente la de Schopenhauer, lo real se acerca a la idea de lo verdadero, pues para Nietzsche subyace bajo los velos de la apariencia una verdad. Verdad que la expresión de la naturaleza por medio de la fuerza de su voluntad deja entrever. Pero este principio real debe permanecer oculto y enmascarado debido a que revela el carácter oscuro, caótico y absurdo de la existencia. El hombre no puede pararse cara a cara frente a esa verdad que lo aterroriza y le produce náusea. Por ello debe transformar artísticamente esa verdad en representaciones que le permitan afirmarse a la vida. Además, junto a esta necesidad estética del hombre para vivir, se pliega también el deseo de la voluntad de contemplarse a sí misma. Para tal meta, la voluntad se verá transfigurada en obra de arte. La unidad de la voluntad, que se ha desgarrado en individualidades, tiene por meta volver a unificarse. La voluntad, en su camino de retorno a la unidad, dará nacimiento al arte trágico. Para lograr su objetivo, la voluntad se sirve de dos fuerzas de la naturaleza que en el mundo griego son consideradas como divinidades y fuentes de su arte. Estas son Apolo y Dioniso. Apolo y Dioniso, nombres que representan antítesis estilísticas que caminan una junto a la otra, intervienen en el mundo por medio del artista para develar lo real de la voluntad, para que la naturaleza alcance su meta. Expresado de manera general, estas divinidades convierten lo real en apariencia para que la existencia del hombre sea tolerable. Sin embargo, este proceso trae como consecuencia, en ciertas ocasiones, el olvido de lo aparente en tanto aparente. El hombre, por su capacidad de olvidar, puede caer en el error de instaurar la apariencia, es decir, la mentira, como verdad. Con la intención de superar la náusea y lo absurdo de la existencia, el hombre terminó confundiendo lo aparente con lo real y la verdad con la mentira. El juego estético del ser humano alcanza la delicia de la existencia, según Nietzsche, por medio de dos estados: el sueño y la embriaguez. La realidad apolínea corresponde a la bella apariencia del mundo onírico. Allí cada hombre es un artista completo. La bella apariencia es la madre de todo arte figurativo y también de una mitad importante de la poesía. En el estado apolíneo predomina el goce en la comprensión inmediata de la figura. Aclara Nietzsche, cito: en la vida suprema de esta realidad onírica tenemos, sin embargo, el sentimiento traslúcido de su apariencia. Solo cuando ese sentimiento cesa es cuando comienzan los efectos patológicos en los que ya el sueño no restaura y cesa la natural fuerza curativa de sus estados. Fin de la cita. El velo que establece la apariencia apolínea tiene que estar en un movimiento ondeante, tanto para las cosas agradables y amistosas como para las serias, tristes, oscuras y tenebrosas, porque no le es lícito encubrir del todo las formas básicas de lo real. En el mundo apolíneo se establece un doble juego con lo real, pues, dice Nietzsche, mientras que el sueño es el juego del ser humano con lo real, el arte de escultor, en sentido amplio, es el juego con el sueño. Fin de la cita. Apolo, dios del arte, es el resplandeciente de modo total, dios del sol y de la luz. Él se revela en el resplandor y tiene como elemento a la belleza, pues la eterna juventud le acompaña. Su reino es el de la bella apariencia del mundo onírico, pero entre lo bello y lo verdadero hay una delicada frontera que, afirma Nietzsche, a la imagen onírica no le es lícito sobrepasar para no producir un efecto patológico. La apariencia no solo engaña, sino también que embauca. El dios Apolo, con su mesurada limitación y solemnidad, está libre de las emociones más salvajes. El arte dionisíaco presenta la contracara del apolíneo.
El arte dionisiaco se trata de un juego con la embriaguez y el éxtasis que conduce al ingenuo hombre natural a elevarse hasta el olvido de sí. La figura de Dioniso trae consigo el instinto primaveral y la bebida narcótica. En ambos estados, el principio de individuación queda roto, lo subjetivo desaparece totalmente ante la eruptiva violencia de lo general humano, más aún de lo universal natural. La fiesta de Dioniso establece algo más que un pacto entre los hombres. Ante todo reconcilia al ser humano con la naturaleza. Y como resultado de ese pacto, la tierra, de manera espontánea, ofrece sus dones y acerca a los animales más salvajes. Con la llegada de Dioniso, todas las delimitaciones, fronteras y mesuras establecidas arbitrariamente desaparecen. Todas las diferencias e individualidades se unen para formar los mismos coros báquicos. Por medio del canto y la danza, el ser humano se manifiesta como miembro de una comunidad superior, más ideal. El ser humano, afectado por la fuerza artística dionisiaca, ha desaprendido a hablar y andar, pero se siente mágicamente transformado, y eso se debe a que realmente se ha convertido en otra cosa. Lo que solo podía vivir en el plano de la imaginación, ahora lo percibe como una fuerza que fluye desde dentro y que quiere emerger hasta exteriorizarse. Resuena algo sobrenatural en el interior que lo hace sentirse Dios. El ser humano no es ya un artista, sino que se ha convertido en obra de arte. Por medio de la intervención artística dionisiaca se revela la potencia artística de la naturaleza. Se trata entonces de algo más profundo y más precioso que el mundo onírico de Apolo no alcanza a descubrir. Los instintos sublimes, revelados mediante la idealización de la orgía y lo que de irracionalmente sobrenatural había en Dioniso, se desarrolló a pesar de la intervención de Apolo. Mientras Apolo llegaba a la visión plena e inmóvil de la belleza, Dioniso, cito, interpretaba en la tragedia los enigmas y los horrores del mundo y expresaba en la música trágica el pensamiento más íntimo de la naturaleza. El hecho de que la voluntad hila en y por encima de todas las apariencias. Fin de la cita. De hecho, el carácter de la música dionisiaca, el cual se mantuvo cuidadosamente apartado por la arquitectura de sonidos propia de la cítara de Apolo, posee el poder estremecedor del sonido y la armonía. Al respecto dirá Nietzsche, todavía en su época de compositor, que en la sucesión de armonías y ya en su abreviatura, en la denominada melodía, la voluntad se revela con total inmediatez, sin haber ingresado antes en ninguna apariencia. La importancia de la música trágica y su relación con el artista dionisiaco reside en que por medio de ambos se puede alcanzar la revelación real de la voluntad sin necesidad de mediar con apariencias. El artista dionisiaco expone, de un modo inmediatamente comprensible, la esencia de lo aparente. Cito, él manda, en efecto, sobre el caos de la voluntad no devenida aún figura, y puede sacar de él, en cada momento creador, un mundo nuevo, pero también el antiguo, conocido como apariencia. En este último sentido, es un músico trágico. Fin de la cita. Es decir, el estado de embriaguez le permite al artista dionisiaco ingresar y tratar directamente con el caos de la voluntad, y a partir de tal contacto, crear. La embriaguez dionisiaca permite que la naturaleza se manifieste en su fuerza más alta. Los individuos recorren todas las escalas anímicas durante las excitaciones narcóticas y durante ese proceso comienzan a sentirse una sola cosa. De este modo, el principio de individuación se muestra como un estado de debilidad de la voluntad. La voluntad débil, egoísta, decaída, se desmigaja en lo individual, pero en la embriaguez irrumpe un rasgo sentimental de la voluntad, una nostalgia, que presiente lo perdido, que de alguna manera todavía subyace en la oscuridad. El sollozo de la criatura se entremezcla con el placer supremo y el grito de espanto que resuena. Lo perdido es insustituible y por ello hay que descender a recuperarlo. Nietzsche sospecha del trasfondo de la necesidad que moviliza al ser humano a la apariencia artística como visión del mundo. En el trasfondo de la necesidad artística
no solo yace la voluntad del hombre de ocultar lo caótico de la existencia, sino también, y no menos importante que lo anterior, que la naturaleza se sirve regularmente de esa ilusión para alcanzar sus finalidades. Cito, la verdadera meta queda tapada por una imagen ilusoria. Hacia esta alargamos nosotros las manos y mediante ese engaño la naturaleza alcanza aquella. Fin de la cita. Pero la verdadera meta de la naturaleza, en tanto consiste en la autocontemplación por medio de la transfiguración en obra de arte, no alcanza a realizarse en el mundo de la bella apariencia. Lo ideal es el mundo de la bella apariencia, lo real es aquello oculto de y por la naturaleza. Lo ideal es resultado de lo real que busca contemplarse. Ahora bien, Nietzsche indica que el nacimiento de la tragedia se debe al resultado de la lucha de la voluntad helénica contra el talento para el sufrimiento y para la sabiduría del sufrimiento. La complementariedad entre las potencias que surgen de una misma fuerza se eleva frente a lo más íntimo de la naturaleza misma. Lo apolíneo no logra encubrir con su luz y su mundo olímpico lo que el sentimiento dionisiaco viene a reavivar. Gracias a la invasión del culto dionisiaco, la lucha entre verdad y belleza se acrecentó como nunca. Los honores y cumplidos de las divinidades más prestigiosas fueron ofrecidas a Dioniso. El dios del vino se infiltró por todas partes, también en el arte. No es para menos, pues se trataba de un extraño terrible, que podía reducir a ruinas lo que desease. La cultura apolínea tenía su meta sublime en la exigencia ética de la mesura, exigencia que corre paralela a la exigencia estética de la belleza. Pero la finalidad de una cultura de la apariencia no es otra que la del encubrimiento de la verdad. El mundo olímpico debe ser comprendido como la respuesta al mundo de los titanes que devoran a sus hijos, a un estado prehomérico en el cual se hallaban la serpiente, las esfinges y demás tremendas y destructoras fuerzas de la naturaleza. La religión proolímpica quedó encubierta bajo la epopeya, la escultura, la pintura y la arquitectura, entre otras formas de arte. El límite es lo conocible y a ese límite hay que respetarlo. Con la irrupción de Dioniso quedó expuesto que la belleza era una apariencia artificial. La desmesura se develó como verdad. Un arte que en su embriaguez extática hablaba la verdad, ahuyentó a las musas de las artes de la apariencia. En el olvido de sí producido por los estados dionisiacos pereció el individuo con sus límites y mesuras, y un crepúsculo de los dioses se volvió inminente. En definitiva, la voluntad, que no se debe olvidar, es una sola. Al dar entrada a la fuerza dionisíaca e instaurarla no solo como contraposición, sino ante todo como complementación del genio apolíneo, se acerca un paso más hacia su finalidad. El nacimiento del pensamiento trágico es el resultado de la nueva y superior invención de la existencia. La cítara se entremezcla con los instrumentos de viento y de sonido profundo. El movimiento sencillo se desató en un baile de bacantes. La combinación de ambas fuerzas, es decir, lo trágico, corresponderá al arte fundamental del mundo griego porque entrará en juego directo con lo real para exponerlo ante la cultura. ¿Cómo estás? Bueno. Sería está bien entonces. Muy bien. Gracias. ¿Sí? César. Bueno, muchas gracias. El genio romántico a la figura del espíritu libre. Bueno, en primer lugar, se desapega de ese romanticismo donde plantea una comunión. El título del trabajo es La función de lo real en la visión de